Mi alma gemela se fue en un instante, y su mayor tesoro ahora duerme en la habitación de al lado. Nunca, en ninguno de mis planes meticulosos, existió la posibilidad de ser madre. Mi vida con Jorge era un lienzo perfecto, viajes impulsivos a países lejanos, cenas que se alargaban hasta el amanecer discutiendo de arte o política, un estudio lleno de mis esculturas a medio hacer y la libertad absoluta. Publicábamos en blogs y foros sobre nuestro estilo de vida, chill free, encontrando comunidad y a veces, enfrentando incomprensión. Éramos felices, un equipo. Hasta que el universo decidió reescribir nuestro guión con tinta negra. Carlos no era simplemente un amigo. Era el hermano que el destino me regaló. Nuestras madres se conocieron en el parque, cuando éramos dos criaturas que se peleaban por el mismo balde de arena en Santander. De ahí nació todo. Crecimos en calles empedradas, con el olor a sal y sardinas asadas. Éramos los raros del cole, los que preferían los cómics a los partidos de fútbol. Juntos descubrimos a Tolkien, a Asimov, y el poder de una amistad que todo lo soporta. Yo, con mi carácter más fuerte, lo defendía. Él, con su calma infinita, me serenaba. En el instituto, le presenté a Elena. Ella era luz pura, una estudiante de bellas artes con una sonrisa que desarmaba. Fue amor a primera, segunda y tercera vista. Yo fui su cómplice, la tercera en discordia que se convirtió en pilar. Fui testigo de su nerviosismo cuando supieron que Elena esperaba a Sofía, de su decisión valiente de ser padres jóvenes, de su boda íntima en la playa del Sardinero, con el viento jugando con los flecos de mi vestido. Sofía llegó al mundo en un agosto bochornoso. Yo estaba allí, en el hospital, porque Elena me pidió que no me moviera del pasillo. Tu fuerza me tranquiliza, me dijo. Fui la primera persona fuera de ellos dos en cargarla. Era tan pequeña, con unos ojos oscuros e inmensamente serios que parecían observarlo todo. Me nombraron su madrina sin titubear. Para mí, siempre fue mi sobrinita, el ser humano más fascinante que conocía. Tenía mi estudio en casa lleno de sus dibujos desde que tenía 3 años. Era nuestro espacio creativo. Jorge, que entró en mi vida unos años después, la adoró desde el primer momento. Carlos y él conectaron al instante, compartían una pasión por el ciclismo de montaña y un humor seco y absurdo. Carlos iba a ser uno de los padrinos de nuestra boda. Teníamos todo planeado. El accidente ocurrió en una carretera de la meseta, de vuelta de visitar a unos amigos. Lluvia torrencial, una salida de vía. No hubo sufrimiento, nos dijeron, como si eso pudiese aliviar algo. El mundo se detuvo. El dolor fue un animal físico que me habitaba, un peso de plomo en el pecho que no me permitía respirar. Jorge y yo nos convertimos en islas silenciosas, unidas por un puente de miradas y manos entrelazadas que era nuestro único salvavidas. Él también los quería profundamente, los consideraba su familia. Veía cómo, a veces, se quedaba mirando la bicicleta de montaña que Carlos le había regalado por su cumpleaños, sin verla realmente. Los primeros días fueron un caos de gestiones oscuras y un dolor demasiado grande para procesar. Sofía, con esos 11 años que de repente parecían 50, se fue a casa de sus abuelos paternos, Antonio y Carmen, en el mismo barrio de Santander. Ellos, en sus 70, con Antonio lidiando con problemas de corazón y Carmen con la artritis, intentaban ser un refugio mientras su propio mundo se desmoronaba por la pérdida de su único hijo. Los padres de Elena, Manolo y Pilar, volaron desde Sevilla. El dolor los unía, pero también la preocupación por Sofía. Una tarde, en el salón de mis padres, con el sonido del mar de fondo, Manolo lo dijo con la voz quebrada: arrancarla de aquí, de su colegio, de sus amigos, de todo lo que le queda de ellos, sería matarla 2 veces. Todos asintieron. Mis padres, más jóvenes y con buena salud, se ofrecieron, pero había un pero en el ambiente, una mirada que se posaba en mí y en Jorge, que vivíamos en una espaciosa casa en las afueras de Barcelona, con habitaciones vacías y vidas que, teóricamente, podían moldearse. Fue mi madre quien un mes después, tomando un café conmigo en su cocina,
puso las cartas sobre la mesa. Lola, hija, yo y tu padre haríamos lo que fuera por ella, ya lo sabes. Pero somos los abuelos. Vosotros, sois jóvenes. Sois su presente y su futuro. Sofía os adora a Jorge y a ti. Habla todo el tiempo de su tía Lola y de las historias que inventa con tío Jorge. No lo dijo como una presión, sino como la verbalización de un hecho que todos veían excepto yo, cegada por mi propio duelo y por mi antigua convicción. El viaje de vuelta a Barcelona en el AVE fue en silencio. Jorge miraba por la ventana el paisaje que se desdibujaba. Esa noche, en nuestro salón, rodeados de las esculturas que ahora me parecían frívolas, lo hablé. Jorge, ¿y sí? No pude terminarlo. Él me miró, sus ojos también llevaban semanas apagados. He estado pensando en eso desde el primer día, confesó. Pero me daba miedo decírtelo. Tú nunca quisiste esto. Y esto no es tener un bebé, Lola, es recoger los pedazos de un alma de 11 años y ayudarla a reensamblarse. Es una responsabilidad que no tiene vuelta atrás. Fueron semanas de conversaciones profundas, crudas y aterradoras. Lo llevamos a nuestras respectivas terapias. Mi terapeuta, una mujer sensata, me ayudó a separar mi identidad de mujer que no quiere hijos, de la realidad de mujer que ama a Sofía y no quiere que sufra más. La de Jorge trabajó con sus miedos a no estar a la altura, a fallar donde Carlos había brillado. Finalmente, hicimos una sesión conjunta. Y allí, en ese espacio seguro, la respuesta brotó con claridad. El amor que sentíamos por esa niña, por la memoria de nuestros amigos, era más fuerte que cualquier miedo o plan previo. No era una obligación, era una elección. Una elección consciente, dolorosa, pero llena de propósito. Cuando nos reunimos con Antonio, Carmen, Manolo y Pilar, la tensión era palpable. Les expusimos nuestro deseo. Queríamos que Sofía viviera con nosotros, que fuéramos sus tutores legales. Que Barcelona no estaba tan lejos, que la tecnología nos acercaría, que las vacaciones y puentes serían en Santander o Sevilla. El alivio que inundó la habitación fue casi tangible. Carmen rompió a llorar y me abrazó como si no me fuera a soltar nunca. Sabíamos que vosotros seríais su hogar, susurró Antonio, con la voz ronca. Luego vino la parte más difícil, hablar con Sofía. La llevamos a dar un paseo por la playa del Sardinero, a nuestro lugar favorito, donde los tres, Carlos, ella y yo, habíamos construido 1000 castillos de arena. Ella caminaba en silencio entre nosotros, pequeña y frágil. Cuando le planteamos la idea, se detuvo en seco. No nos miró. Sus pequeños hombros se tensaron. No, dijo al principio, simplemente. Luego, tras un largo minuto en el que solo se oía el mar, añadió, mirando sus zapatillas mojadas, tía Lola, tú siempre dijiste que los niños no entraban en tus planes. En tus posts lo decías. Ahora vas a tener que cuidarme siempre. Vas a terminar odiándome por arruinar tu vida. Y yo no quiero que me odies. Cada palabra fue un cuchillo. Me agaché, ignorando la arena en mis rodillas, y la tomé de los hombros con suavidad. Sofía, mira a los ojos. Tu papá y tu mamá me escogieron para esto precisamente porque sabían quién era yo. Sabían que te amo con todo mi corazón. Y el amor no es una cantidad limitada que se gasta. Crece. Nunca podré ser ellos, y nunca lo intentaré. Pero puedo ser tu tía Lola, tu familia, tu hogar seguro. Y Jorge. Miré a mi prometido, que tenía los ojos brillantes. Él completó, y yo puedo ser el tío Jorge que te ayuda con los deberes de matemáticas que se le dan fatal, y que te lleva en bicicleta aunque tú vayas más rápido, y que te guarda el último trozo de tarta. La decisión no fue inmediata. Le dimos tiempo. La pusimos en contacto con una terapeuta especializada en duelo infantil, y al saber que Jorge y yo también íbamos a terapia, pareció aceptarlo mejor. Finalmente, unas semanas después, durante una videollamada, nos dijo con solemnidad, quiero probar a vivir con vosotros. Pero,
¿Podemos poner un póster de los Avengers en mi habitación nueva? Fue su manera de decir sí. Su mudanza a Barcelona fue a finales de enero. Convertimos la habitación de invitados en su habitación. Pintamos las paredes juntas, un azul suave que ella eligió, colgamos el póster de los Avengers, por supuesto, llenamos un tablón con sus dibujos y fotos de sus padres. Los primeros meses fueron un tanteo constante. La Sofía bulliciosa y curiosa que recordaba había dado paso a una niña callada, que a veces se perdía en sus pensamientos durante horas. Sus notas, siempre excelentes, bajaron. Jorge, cuyo trabajo como diseñador gráfico le permitía teletrabajar varios días, estableció una rutina: a las 6, parada, merienda y deberes en la mesa del comedor. La primera vez que sacó el libro de matemáticas, Sofía empezó a temblar. Papá siempre usaba este tipo de lapicero para los problemas, dijo, señalando un portaminas común. Y entonces, el llanto. Un llanto desgarrador, silencioso, que la sacudía por completo. Jorge, con una calma que me maravilló, no intentó detenerla. Se limitó a pasar un brazo por sus hombros y decir: es bueno recordar. Y si quieres, podemos buscar un portaminas igual. O puedes enseñarme cómo lo hacía él. Fue un momento de ruptura y, a la vez, de inicio. Poco después, comenzamos a notar un patrón inquietante. Sofía se volvió excesivamente servicial. Se levantaba antes que nosotros e intentaba preparar el desayuno. Una vez hubo un pequeño incidente con la tostadora. Recogía nuestra ropa, hacía su cama con perfección militar, incluso intentaba limpiar los platos después de cenar. Al principio pensamos que era su manera de adaptarse, hasta que una noche, después de que Jorge regañara suavemente a Nube, nuestro gato, por subirse a la mesa, vimos cómo el rostro de Sofía palidecía. ¿Vas a echarlo a la calle?, preguntó con un hilo de voz. Ahí comprendimos. Su terapeuta nos lo confirmó. Tenía miedo atroz al abandono. Creía que su valor en esta nueva familia dependía de su utilidad, de ser perfecta. Que cualquier error, cualquier muestra de la tristeza o rabia que sin duda sentía, podría ser la causa de que la rechazáramos. Esa misma noche, después de cenar, organizamos una reunión familiar. Nos sentamos los tres en el sofá. Le dijimos, con palabras claras y repetidas, lo que quizás no habíamos expresado lo suficiente: Sofía, este es tu hogar. Para siempre. No tienes que ganártelo. Nos encanta que ayudes, pero también nos encanta cuando descansas, cuando juegas, cuando estás triste o enfadada. No te vamos a mandar lejos. Eres nuestra familia. Punto. Ella no dijo nada, pero se acurrucó entre los dos, y esa noche durmió sin venir a nuestra habitación por primera vez en semanas. Jorge y yo también tuvimos que renegociar nuestro ser pareja. Nuestras citas semanales en restaurantes nuevos desaparecieron al principio. El agotamiento emocional era enorme. Pero encontramos pequeños espacios, una taza de té en el balcón después de que Sofía se acostara, un paseo rápido con Nube mientras ella veía una serie. Y, crucial, retomamos la terapia de pareja para asegurarnos de que no nos perdíamos el uno al otro en el torbellino. El amor no se había ido, se había transformado, había echado raíces más profundas y a veces, más cansadas. En cuanto al futuro material, actuamos con cuidado. Con los abuelos y un excelente abogado de familia, establecimos un fideicomiso irrecusable para Sofía con el dinero de los seguros y los ahorros de sus padres. Fue un proceso que nos unió más a los abuelos, tomando decisiones juntos. El acuerdo fue que, a partir de los 18, tendría acceso a una renta mensual para gastos universitarios o de manutención, y que el capital completo lo recibiría a los 25 años, una edad en la que esperábamos tuviera más herramientas para gestionarlo. Jorge y yo nos comprometimos a cubrir todos sus gastos de crianza y educación, y a aportar nosotros mismos al fondo para su futuro. Era su herencia, intocable. La boda que habíamos planeado quedó en suspenso indefinido. La idea de celebrar sin Carlos dando un discurso torpe y emotivo,
sin Elena ayudándome a abrochar el vestido, me producía una angustia física. Jorge lo entendió completamente. La boda es un papel, Lola, me dijo una noche. Lo nuestro, lo de los tres, es más fuerte que un papel. Pero la necesidad de una ceremonia simbólica, de un acto que nos uniera oficialmente como familia ante la ley, y sobre todo, para los trámites de la tutela de Sofía, seguía ahí. El punto de inflexión llegó con un gesto simple. Era un sábado por la tarde de abril. Sofía estaba pintando en el estudio, yo intentaba leer y Jorge miraba un documental. De repente, Sofía salió con un pequeño lienzo. Lo había pintado ella. Era una escena abstracta, pero se distinguían tres figuras de colores, entrelazadas, sobre un fondo que podía ser un mar embravecido o un cielo estrellado. Abajo, con su letra cuidadosa, había escrito, familia a prueba de tormentas. Se lo dio a Jorge. Para ti, tío. Porque sé que a veces extrañas a papá cuando ves la bici. Jorge se quedó sin palabras. Luego, me lo dio a mí. Y para ti, tía. Para que sepas que aunque a veces esté triste, estoy muy agradecida. Fue la primera vez que usó la palabra, agradecida, en medio de su dolor. Aquel cuadro ahora cuelga en el salón, nuestro lugar más sagrado. Fue entonces cuando Jorge, mirando el cuadro, dijo, ¿y si nos casamos? Pero de verdad. Sin fiesta grande. Solo nosotros tres, y los abuelos si pueden venir. Para que Sofía vea que esto es para siempre, en papeles y en todo lo demás. Sofía saltó. ¿Puedo llevar un vestido azul? La decisión estaba tomada. Un mes después, en un pequeño juzgado de Barcelona, con mis padres, los abuelos Antonio y Carmen, Manolo y Pilar no pudieron venir por salud, pero estaban en videollamada, y una Sofía radiante con un vestido azul celeste que elegimos juntas, Jorge y yo nos convertimos en marido y mujer. No hubo discursos largos. Pero cuando el juez preguntó los votos, después de nuestro, sí, quiero, Jorge se volvió hacia Sofía, que estaba a nuestro lado sujetando los anillos. Tomó su mano y dijo, con una voz que no temblaba, y yo, Sofía, te prometo a ti, delante de todo el mundo, que seré tu familia incondicional. Que te cuidaré, te protegeré y te apoyaré en todo lo que necesites, siempre. Si me lo permites. Sofía, con lágrimas que ya no eran solo de tristeza, sino de una emoción enorme y nueva, asintió con fuerza y lo abrazó. Fue el mejor amén a nuestra unión. La vida después ha sido construir esa familia a prueba de tormentas. Sofía cumplió 12 años. Celebró su primer cumpleaños sin sus padres. Hubo llanto por la mañana, en brazos de su abuela Carmen por videollamada. Pero por la tarde, insistió en hacer una fiesta con sus dos mejores amigas de Barcelona, a las que poco a poco se había ido acercando. Hicimos una gincana en el parque, comimos tarta de chocolate, hecha por Jorge, con resultado, comestible, y al soplar las velas, Sofía susurró, por vosotros, mamá, papá. Y por mi nueva tripulación. La llamamos, tripulación, desde entonces. Introdujimos a Nube, un gato callejero gris que adoptamos, pero Sofía, 6 meses después, nos pidió un perro. Algo que cuidar, como vosotros me cuidáis a mí, argumentó. Tras mucha investigación, adoptamos a Trueno, un mestizo negro y blanco, tranquilo y paciente. Sofía asumió su cuidado con una responsabilidad conmovedora. Los paseos con Trueno se convirtieron en un ritual donde, a veces, hablaba más abiertamente que en cualquier otro momento. El viaje de prueba fue a los picos de Europa, cerca de Santander. Queríamos conectar con la naturaleza que Carlos amaba. Fue duro y hermoso. En la cumbre de un mirador, con el viento azotándonos, Sofía sacó de su mochila una pequeña foto de sus padres. Quería que vieran la vista también, dijo. Los tres guardamos silencio, dejando que el viento se llevara parte de nuestro dolor. Fue un acto de duelo activo y amoroso que nos unió de una manera nueva. La relación con los abuelos es un puente constante. Videollamadas semanales,
intercambio de dibujos y fotos de trueno, visitas en cada puente. Ellos son su ancla al pasado, nosotros, su puerto en el presente. Y nuestra boda simbólica, la fiesta, la estamos planeando para el próximo verano. Será en la playa, cerca de Santander. Sofía será mi dama de honor. Ya me ha ayudado a elegir un vestido sencillo. Mamá habría elegido algo así, que dejara moverte, me dijo con una seguridad que me emocionó. No será la boda que soñé, pero será la boda que nos pertenece, llena de ausencias presentes y de un amor que se construyó sobre las ruinas del dolor. Algunas noches, cuando reviso que Sofía esté dormida, con trueno a los pies de su cama y el cuadro de la familia a prueba de tormentas, débilmente iluminado por la luz del pasillo, me quedo en la puerta. Le hablo a Carlos y a Elena en mis pensamientos. La estáis viendo, les digo. Es valiente, y tan lista, y tiene la bondad de Elena y la terquedad creativa de Carlos. Duele no tenerlos aquí. Duele cada día. Pero la amamos con una fuerza que me sorprende. Jorge es un hombre extraordinario. La cuidamos. No la reemplazamos, la recordamos. Cada día. Luego vuelvo a nuestro dormitorio. Jorge casi siempre está despierto, leyendo. Me abre los brazos y yo me hundo en ellos. Todo bien, susurra. Sí, respondo, y es verdad en su mayor parte. Con tormentas y todo está bien. La historia que nunca quise escribir se ha convertido en la más importante de mi vida. No elegí la maternidad, pero elegí a Sofía. Y en ese acto de elección, consciente y doloroso, he encontrado un amor más amplio, más resiliente y más profundo de lo que jamás imaginé. El océano de la pérdida sigue ahí, pero hemos aprendido a navegar en él, los tres en el mismo barco, remando juntos, encontrando islas de paz y alegría en el camino. Y al final, eso es todo lo que hay, amor que elige quedarse, día tras día, construyendo un hogar no a pesar del dolor, sino con el tejido en su mismísima estructura.